Corintios 8, versículo 1 dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hasta aquí leemos. Como sabemos, estamos estudiando 2 Corintios 8. Estamos estudiando la carta de 2 Corintios ya hace más de un año. Y ahora llegamos al capítulo 8. Y acá Pablo habla del dinero, de las ofrendas. Lo mismo en el capítulo 9. Que estaba recogiendo para llevar a Jerusalén. Y es justo que nos preguntemos, nosotros hoy, si está bien que en la iglesia se hable mucho de dinero, está bien que desde un púlpito hablemos de dinero, está bien que un pastor hable sobre el dinero, sobre las ofrendas, lo tendría que hacer no muy seguido, está bien que lo hagas cada tanto o debería hacerlo frecuentemente. En la Biblia se habla mucho de dinero, muchísimo, y Jesús es uno de los que más habla sobre el dinero. Y notablemente en la Biblia también se nos advierte mucho sobre que la religión se puede tomar como una forma de estafar a la gente, de sacarle el dinero a la gente. Notablemente en la Biblia se habla características que nosotros deberíamos tener en cuenta para identificar un falso maestro, un abusador. En Argentina decimos un chanta. Y una de esas características notables es el tema con el dinero de esa persona. Las personas que toman la piedad o la religión como una manera de estafar a otros son personas que aman y codician el dinero. Jesús hablaba ya en su ministerio terrenal, en Marcos 12:40 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Personas que aprovechaban la debilidad de las viudas para devorarlas, dice acá, pero es claramente para sacarle su dinero. Dicen también en otra parte Pablo que toman la piedad como fuente de ganancia, 1 Timoteo 6:5, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito 1:11. También Pedro advierte, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 Pedro 2:3. Noten que dice que harán mercadería de vosotros son los creyentes. Las personas que amamos al Señor, las personas que queremos conocer la Biblia, queremos adorar a Dios, podemos ser mercancía para otros. Podemos ser, como decimos, carne de cañón o objeto
de abuso de otros que supuestamente saben de lo que están hablando. Supuestamente nos conocen de la palabra y supuestamente nos pueden guiar en lo que nosotros no conocemos. No todas las personas Dios ha llamado a ser líderes en una iglesia. Se habla de los creyentes como ovejas, ¿verdad? El Señor es el gran pastor y el Señor ha puesto en su iglesia ciertas personas llamadas al ministerio para que pastoreen a su rebaño, a su grey. Y esas personas son las que Dios les ha encomendado con enseñar. No todos los que estamos acá, no todos los que están en una iglesia tienen la capacidad de aprender todo por su cuenta. Necesitan que alguien les enseñe. Y por eso los cristianos son susceptibles a que falsos maestros, personas que supuestamente hablan y saben hablar muy bien, les enseñen, entre comillas les enseñen. Pero en realidad les usen palabras fingidas, como dice acá. Fábulas, digan cosas que no son así, pero que suenan lindas, en realidad para encubrir un deseo oculto de tomar dinero. Dice Pedro también allá en 2 Pedro 2, versos 14 al 15, tienen el corazón habituado a la codicia, estos falsos maestros. Son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam fue un hombre que estuvo dispuesto a enseñar o a profetizar en nombre de Dios cualquier cosa para que le paguen. Tremendo. No estaba tan interesado Balaam de decir lo que Dios quería decir, sino que le paguen. Y era capaz de venderse, por decir así, al mejor postor. Le pagaban si decía lo que el que tenía el dinero, lo que le agradaba a esa persona. Entonces sí le pagaban a sueldo. Lo mismo dice Judas, el libro de Judas, hablando de los falsos maestros, dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Otra vez, de decir lo que Dios no dice, con tal de agarrar dinero. Con semejantes advertencias, repetidas una y otra vez en la Biblia, bueno, por supuesto a los pastores nos da temor de que alguien nos confunda o que vayan a pensar que uno está hablando lo que habla por el dinero. Y más sobre todo si uno habla sobre el dinero. Imagínense. Si uno escucha a un pastor una y otra vez hablar de dinero, uno tiene miedo yo tendría miedo de que alguien piense, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué habla tanto de este tema? ¿No será que quieres algún tipo de ventaja? ¿No se querrá abusar de mí? Y entonces a los pastores que de verdad tenemos temor de Dios y queremos instruir a una iglesia, edificarla, nos resulta una tensión. Empezamos a luchar con un dilema porque no quisiéramos que nadie piense que uno hace lo que hace por ganancia, pero por otro lado nos llama mucho la atención que Jesús habló tanto del dinero, que el apóstol Pablo habla del dinero, que la Biblia habla mucho sobre el dinero y que de verdad si nosotros queremos edificar una iglesia, los que hemos sido llamados a enseñar, deberíamos enseñar mucho sobre el dinero. Porque en la Biblia se nos muestra, y ya lo hemos visto en otros estudios anteriores, que hay una conexión entre nuestra salud espiritual y nuestra relación con las posesiones materiales. Es una relación demasiado estrecha, ya lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Cuando Zaqueo se convierte, el Señor testifica que él se convirtió de verdad porque estuvo dispuesto a dar el dinero que había mal ganado, mal habido. Lo mismo cuando leemos de Juan el Bautista, cuando llama a la gente a arrepentirse y que haga frutos dignos de arrepentimiento, a cada uno de los grupos al que les predica les habla de lo que debían mostrar en relación con las posesiones materiales. Y así vemos todo el tiempo en las Escrituras. El joven rico, ustedes se acuerdan, Mateo 19, que por su avaricia, por la idolatría y el amor al dinero, él se fue triste, dice. Nuestra relación con el dinero, de alguna manera, es y será hasta el día que el Señor nos lleve de acá, es una tentación enorme a olvidarnos de Dios y abrazar el dinero. Por eso los pastores que hemos sido llamados a liderar tendríamos que hablar de dinero. ¿Cómo no? Porque tanto en tu vida como en la mía el dinero es un tema serio, demasiado. Que te puede alejar de Dios. O no. El dinero también presenta una tremenda oportunidad cuando lo usamos como Dios quiere para hacer un tesoro en el cielo.
donde dice el Señor, allá en Mateo 6, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Podemos todas las cosas que Dios nos da, usarlas de tal manera que causen un impacto eterno en la vida de personas. Y al hacerlo, hacer un tesoro en el cielo, dice la Biblia. De manera que un pastor que se rehúsa a hablar del dinero, sin quererlo, por miedo quizás a que confundan de que tenga malas intenciones, sin quererlo esa persona está privando a su congregación de crecer espiritualmente, de resolver esa lucha que todos tenemos en nuestro corazón, esa lucha de lealtades, a dónde vamos a buscar refugio, a dónde vamos a depositar nuestra confianza, qué es realmente donde vamos a poner nuestro corazón. Esa lucha entre Dios y el dinero está siempre en cada persona, Jesús lo dijo. No se puede servir a Dios, y él dice ahí Mamón, que es el Dios del dinero. No se puede servir a dos maestros, a dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás a otro, o viceversa. No se puede amar a dos. Y nuestra lucha más grande no es entre Dios y una estatuita, no es entre Dios y una estampita, entre Dios y una virgen, no es eso. En los seres humanos la lucha más grande es entre Dios y el dinero. Por eso tenemos que hablar de dinero en la iglesia, porque es lo que nos aleja de Dios. Y esta porción tan hermosa y larga, porque son 2 capítulos, la porción más larga, continua en toda la Biblia hablando de dinero son estos 2 capítulos, nos da un montón de información, muchísima enseñanza práctica y teológica también. El domingo pasado vimos acá en 2 Corintios 8:9 un solo versículo, que es pura teología, hablando del Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza, dice, fuéramos enriquecidos, hablándonos de la gracia de Dios. Lo que está detrás, o lo que debe estar detrás de cualquier motivación para ofrendar, es la gracia del Señor mostrada hacia nosotros. Eso es teología pura. Y ahora Pablo, los versos siguientes, versos 10 al 12, va a bajar una aplicación práctica para los corintios. Y esa aplicación, de alguna manera, también nos deja a nosotros muchas enseñanzas. Especialmente yo lo presto atención en estos versículos, cómo el apóstol Pablo comprende esta tensión que estamos hablando. Realmente una tensión que está en nuestras vidas también en cuanto a que debemos ofrendar, porque sí debemos ofrendar, pero tenemos que tener mucho cuidado con la actitud, la motivación en nuestro corazón cuando ofrendamos. Si yo como pastor o Pablo como apóstol aprovecho el lugar donde Dios me puso a mí, de autoridad espiritual sobre la vida de ustedes, y en lugar de enseñarles, de animarles, de motivarles a ofrendar a Dios, les presiono para hacerlo, les obligo a hacerlo, los manipulo para que lo hagan, entonces toda la ventaja que vos podrías sacar o tener por dar de todo corazón a Dios voluntariamente, por gracia, en ese mismo instante, cuando yo abuso de esa autoridad o un pastor lo hace, en ese mismo instante, eso que estás dando a Dios ya no es agradable a Dios. Y de eso se trata esta porción, de estos 3 versículos 10, 11 y 12. El apóstol Pablo animando a una iglesia a ofrendar, pero sin cruzar esa línea tan delgada para que esa iglesia lo haga no por obligación, sino de todo corazón, como debería ser nuestro caso. En primer lugar, los pastores no deberíamos obligar a nadie a ofrendar. Jamás nadie debería obligarte a vos a ofrendar, ni en esta iglesia ni en ninguna. Sino sencillamente un pastor, un líder, debería aconsejarte a hacerlo, animarte a hacerlo, pero jamás, nunca jamás obligarte a hacerlo. Dice acá el verso 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Dice Pablo, y en esto. Eso se remite al versículo 8. El versículo 9 fue con un gran paréntesis teológico, como decimos, pero en el verso 8 él dice, no hablo como quien manda. Porque no se puede mandar a alguien a ofrendar. Poder se puede, pero nadie debería ofrendar por orden de otro. Es algo voluntario la ofrenda. Por eso Pablo dice, yo no hablo como quien manda. No les voy a mandar a hacerlo, no voy a usar mi autoridad para
presionarles a ustedes a ofrendar. No debería hacer eso. Pero sí les doy mi consejo. No les mando, pero sí les aconsejo a que lo deberían hacer. No es una orden lo que les doy, es una sugerencia, que es para el bien de ustedes. Nos conviene, dice, porque esto os conviene a vosotros, dice Pablo. Muy interesante la idea de convenir, es porque esto es útil para ustedes, esa es la idea. Es útil para ustedes que yo les dé este consejo. Esa misma expresión se usa a los corintios también, en 1 Corintios, capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas me sirven, no todas me convienen. Y continúa Pablo, 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Está hablando de otro tema, pero el mismo concepto de que algo te conviene o no te conviene. Si bien, dice Pablo, yo podría comer cualquier cosa, ahí es el contexto. Si bien yo podría hacer lo que quisiera en un montón de asuntos, hay cosas que no me convienen. En capítulo 10, retoma Pablo el mismo concepto, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si ustedes ven ese paralelo, cuando se refiere a que no todo conviene, es que no todo edifica, ese es el punto. No todo edifica, no todo conviene, no todo es útil para nosotros. Y Pablo acá dice que él le da su consejo a ellos, porque esto es lo que les conviene. Esto es lo que les conviene. Interesante, de nuevo, ver el apóstol Pablo. No es la única vez en la Biblia cuando él está tratando de ser delicado en una situación para que lo que se haga de corazón y no por obligación. La gran pregunta que debemos hacernos en esta porción es, ¿a qué se refiere con esto? Nota en verso 10, y en esto doy mi consejo. Eso ya vimos, en esto se refiere a la ofrenda, ¿no? Verso 8, se remite al 8. Pero de nuevo dice, porque esto os conviene. Este segundo esto que está ahí, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que le conviene a los corintios participar de la colecta que estaba recogiendo Pablo? ¿O se refiere que les conviene a los corintios que Pablo les dé un consejo y no les dé un mandato? Bueno, por lo que sigue acá, todo el contexto, parece que lo segundo es lo cierto. A los corintios le conviene que el apóstol Pablo no les mande a hacer esto, sino que les dé un consejo. ¿Por qué les conviene eso? Y porque si lo hacemos por orden, por obligación, ya no es lo mismo. No es lo mismo. Si vos o yo ofrendamos por cualquier cosa que nos esté coercionando a hacerlo, a los ojos de Dios no es lo mismo. No es lo mismo. Porque Dios está mirando nuestro corazón. Siempre. Por eso cuando Cristo en Mateo 6 habla de los fariseos que les gusta estar en los primeros lugares, que les gusta tocar la trompeta cuando ofrendan y hacer toda una pantomima para ser visto por los hombres, dice el Señor Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque lo hacen para que otros lo vean, pero no para el Señor. Ya cuando tu corazón se tuerce y el mío en la motivación de lo que hacemos, ya no es lo mismo. Ya no saco la misma ventaja, no me es tan útil. Si yo hago algo para que otros me vean o por temor a otros, bueno, esa fue mi motivación, pero no fue para Dios, no fue de corazón, con un corazón alegre, motivado por la gracia, que es lo que vine hablando antes. Por eso el verso 9 habla tanto de la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. La gracia de Dios, la gratitud de nuestro corazón hacia lo que Dios hizo por nosotros, eso debe ser lo que me impulsa a mí a ofrendar, no ningún tipo de obligación. Si lo hago por una obligación ya no es tan conveniente que lo haga, por lo menos para mí. ¿Será útil para la iglesia que recibe esa ofrenda? Por supuesto, pero para mí no, porque ya no es agradable al Señor. No estoy haciendo un tesoro en el cielo ni nada. Ofrendar es conveniente para nosotros, eso no cabe duda. ¿Sí? Iremos desarrollando a medida que continuemos, pero hacemos un tesoro en el cielo, en un momento vamos a ver textos que hablan de eso. También, cuanto más generoso soy yo, más controlo en un sentido esa lucha en mi corazón con la codicia, con el materialismo.
Alguien ha dicho, y es cierto, que el antídoto contra el materialismo es la generosidad. Más yo ofrendo, más doy, sea a la iglesia o sea a personas que lo necesiten. Mi corazón va atrás de eso, dice el Señor. Donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Más pongo de mis afectos o de las posesiones, más pongo en la obra de Dios, más amo yo la obra de Dios. Porque es así. Ahí está, ahí donde estoy invirtiendo mi vida, ahí estoy invirtiendo mis deseos, mis sueños, mis pasiones en la obra de Dios. Y ahí se va mi corazón. Más amorralo para mí, ahí está mi corazón también. Y es una lucha con cada uno de nosotros, por supuesto. Siempre parece que nos falta algo más de lo que tenemos. Siempre hay más oportunidades para gastar el dinero del dinero que tenemos, siempre. Y todo este sistema consumista en que vivimos acciona justamente en ese punto de hacernos sentir que necesitamos tal o cual cosa. Y nosotros sin querer mordemos el anzuelo y parece que necesitamos esto, necesitamos lo otro, y el dinero se nos va en todo lo que supuestamente necesitamos. Y todo es para mí, todo para mí, todo para mí. Y de nuevo, cuando yo pongo mi corazón, no en mí, sino en otros, eso me conviene, porque es mejor dar que recibir, dijo el Señor Jesús. Porque allí va mi corazón también, y mi vida en definitiva en este mundo no pasa desapercibida por este mundo, por decir, sino que va tocando la vida de otras personas, va impactando el corazón de otras personas para la eternidad. Porque mi manera, lo vimos la semana pasada, la manera en que yo muestro esa gracia y ese amor que he recibido, la forma más tangible, más impactante, más concreta que yo muestro que vivo por gracia es por medio de mi generosidad con otros, viviendo yo por gracia también. He recibido tanto de gracia y de gracia también doy. Y todo eso me conviene en mi vida cristiana. Vivo suelto, vivo desprendido de un montón de cosas, con mi vista puesta en el cielo y no en esta tierra. Como si fuera como soy un peregrino que estoy de paso nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que me conviene. Por supuesto que nos conviene. Pero el punto acá, todo el contexto está mostrando eso, que la conveniencia de los corintios se refería especialmente a que Pablo no les estaba mandando, sino dando un consejo. Eso es lo que nos conviene. Hacerlo de corazón, que nadie nos obligue. Por eso acá en el contexto habla mucho de la palabra el querer, el querer. Dice a vosotros, le dice a los corintios, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Ellos quisieron participar de esta ofrenda, cuando Pablo un año atrás les había sugerido, o habían hablado del tema. Quizás, algunos comentaristas dicen que quizás, cuando dice acá, comenzasteis antes, se debería traducir, comenzasteis primero. Y algunos dicen que probablemente fue idea de los corintios también. A ellos se les ocurrió, ellos quisieron de todo corazón participar. Y Pablo ahora está accionando sobre ese deseo que ellos habían manifestado para que lo hagan. Pablo está de alguna manera trayendo a la memoria lo que un año atrás ellos habían con tanto entusiasmo deseado para que lo vuelvan ahora a llevar a cabo, porque nunca lo quisieron, pero no lo llevaron a la práctica. Quedó todo en el camino. Cuando dice acá esto, noten ustedes, cuando dice a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, ¿a qué se refiere? Sino también a quererlo, hacerlo, quererlo. Se refiere a lo que en el verso 6 llama a esta obra de gracia, el deseo de ofrendar, de participar, de ayudar a los hermanos en otra iglesia, la iglesia de Jerusalén. Pero noten que está como invertido esto. Primero viene el querer algo y después que lo queremos lo hacemos, ¿verdad? Pablo acá dice que primero ellos comenzaron no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Está al revés. Intencionalmente Pablo pone al revés, como que primero quisieron hacerlo, después quererlo. No solo lo quisieron hacer, sino también quererlo. Bueno, llama la atención esto, y es probable que justamente lo que está tratando de hacer Pablo es subrayar eso, que lo importante no es tanto lo que ellos hicieron, sino lo que había en el corazón de ellos, el deseo de hacerlo. Porque es una obra de nuevo de gracia que surge de corazón, que nace en nuestro corazón. Por alguna forma, Dios pone eso en nuestro corazón y deseamos participar en una ofrenda. Precioso. Y de nuevo pensando en esta palabra, porque es una palabra rara esto de comenzar a hacerlo.
comenzasteis antes. La idea puede ser que fueron los primeros en hacerlo, o en comenzar a desear algo así. Pablo, de alguna manera, les está recordando a ellos, algo pasó en ese año, entre ese deseo intenso que tuvieron y al final nunca lo llevaron a la práctica. Y sabemos por el resto de 2 Corintios que lo que pasó es que Pablo les visitó, les reprendió por un pecado serio que había ahí, les mandó una carta muy dura, ellos tuvieron tristeza, vinieron falsos maestros, empezaron a echar dudas sobre el carácter de Pablo, a arrojar ciertas dudas, y entonces ya se enfrió ese deseo. Empezaron a pensar que a lo mejor Pablo en realidad no era honesto. Pablo estaba queriendo sacarles dinero a ellos. Y entonces habían tenido un sincero deseo de ofrendar, pero entre ese año y este momento que Pablo escribe, habían sucedido tantas cosas que ya no confiaban tanto en Pablo y nunca hicieron la ofrenda. Pero ahora Pablo, y lo sabemos por el capítulo 7, ya había mandado a Tito, ya se restauró esta relación, esta desconfianza, y entonces ahora Pablo reflota el asunto, porque ya está arreglado el tema. Los ofendidos ya están, los falsos maestros todavía no, siguen ahí, pero ahora Pablo siente confianza de volver a retomar este asunto, y entonces hace hincapié en que ellos lo quisieron, no que yo les dije, no que yo los obligué, no que yo les insistí, no que yo los manipulé, ustedes quisieron, acuérdense. Y entonces hace hincapié en eso. Muy interesante, de nuevo, por lo que estamos subrayando que los pastores no debemos obligar a nadie a ofrendar, jamás, pero sí deberíamos, ¿por qué no? No obligar, pero sí animar a hacerlo, exhortarles a hacerlo, cariñosamente, humildemente, y esto es lo que está haciendo Pablo acá. Fíjense en Filipenses 4, algo similar, con otra iglesia. Filipenses 4:14. Sin embargo, dice Pablo, Filipenses 4:14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ese participar es mandarle dinero, le mandaron dinero a Pablo. Pablo está en la cárcel. En las cárceles de aquella época el gobierno romano no te daba nada. Pablo estaba en Roma, preso. Uno estaba preso, pero alguna familiar de afuera te tendría que mandar la comida, si no te morías de hambre. No te daban la comida en la cárcel, de ninguna manera. Lo que pasa es que estás privado de trabajar, entonces sí o sí alguien te tiene que sostener de afuera. Los filipenses fueron algunos de los que lo ayudaron a Pablo en ese sentido. Y entonces Pablo les agradece al final de su carta que mandaron provisiones para Pablo. Verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, de nuevo, ofrendas, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo les está agradeciendo al final de la carta, que les mandaron dinero o comida, no sabemos si dinero para comprar o los víveres, le mandaron a la prisión, pero no solo en la prisión, sino antes también, cuando estaba en Tesalónica, los de Filipos le mandaban dinero o provisiones para que siga haciendo el ministerio. Y Pablo se ataja, porque es un hombre que no está buscando dinero, no es un falso maestro. Y entonces el verso 17 dice, no es que busque dádivas. Como Pablo anticipando, a lo mejor alguno que lee esta carta piensa, este nos está hablando y hablando para que le mandemos más. Está buscando que le demos más regalos, más dinero. No es que busque dádivas, pero noten esto, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo estaba buscando, porque amaba a los filipenses, que los hermanos de Filipos sean generosos, porque siendo generosos hacen un tesoro en el cielo. Cualquiera de nosotros. Todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que existe es de Dios. Dios nos da para que administremos sus posesiones, no son nuestras. Cuando yo tengo lo que tengo, porque Dios me lo dio, Dios me lo prestó y lo uso, por supuesto para vivir, porque parte de la administración, de la sabiduría, es mantenerme vivo para poder ser útil, para que Dios me use. Lo uso en mis necesidades, atiendo a mi familia, cubro todos mis compromisos, pero lo hago también con la intención otra vez de vivir para Dios. Y el excedente que tengo, o parte de lo que tengo, lo comparto con otros que han recibido menos de Dios que yo. Y lo hago con esa intención.
yo estoy usando eso que Dios me dio para la gloria de Dios y estoy haciendo un tesoro en el cielo. Acá Pablo, en vez de usar la palabra tesoro en el cielo, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, esa cuenta que está en el cielo, como si pudiéramos nosotros desde acá ir enviando anticipadamente, armando allá, como si cada uno tuviéramos una cuenta, por decir así, en el banco del cielo, y vamos enviando antes de que Dios nos lleve para allá, porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre, dice la Biblia, y así nos iremos. No podemos llevar nada de acá, pero sí podemos anticipadamente enviar, por decir así, cuando ese dinero lo usamos, o esas posesiones, aquí en la tierra, para edificar el reino de Dios, para la gloria de Dios, para engrandecer el nombre del dador de todas las cosas. Y entonces continúa Pablo, verso 18, pero todo lo he recibido, todo lo que me mandaron, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Noten, una ofrenda, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Compara las provisiones que le mandaron los filipenses a él en la cárcel, lo compara como si fuera un sacrificio que alguien pone en un templo para Dios. Como si Dios estuviera considerando eso que los filipenses mandaron a Pablo, como si lo estuviera considerando como un sacrificio, una ceremonia religiosa que alguien hizo para agradar a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, conclusión, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a Timoteo similarmente. Le dice Pablo a Timoteo, que estaba como pastoreando la iglesia de Éfeso, donde había cierta gente rica. 1 Timoteo 6, 17. Noten de nuevo, el punto es que los pastores no deberíamos obligar a nadie a ofrendar, pero sí animarles a hacerlo. Pablo está animando a los filipenses a que ofrenden. Ahora va a animar a los ricos que hay dentro de la iglesia de Éfeso a que ofrenden. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, verso 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y acá de nuevo el verso 19, el mismo punto. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A Pablo no se ponía colorado de decir estas cosas, porque eso es lo que la Biblia dice. Decir a los ricos, le dice a Timoteo, decir a los ricos que disfruten, porque Dios nos da más de lo que necesitamos, hay que decirlo. Todos nosotros que estamos acá, me animo a decir, porque los conozco a todos, tenemos más de lo que necesitamos para vivir, más. Lo que nuestros gobiernos definen como la línea de pobreza está bastante más alto, aún la línea de pobreza, ¿no? Que definen hoy más alto de lo que la Biblia llama necesidades básicas, sustento y abrigo, ¿verdad? Hay que decirlo. Todos los que estamos acá tenemos más de lo que necesitamos. Dios nos da cosas para disfrutar, gracias a Dios. Comemos todos los días cosas diferentes, casi todos. No era así en la mayoría de la historia de la humanidad. El que vivía cerca de un lago comía pescado lunes, martes, miércoles, viernes, etc. Los que viven en donde crecía arroz, comían arroz toda su vida y pueden hacer algunas otras cosas. No es así hoy, no es así hoy. Pablo dice entonces a los ricos que disfruten. Dios nos da más de lo que necesitamos para que lo disfrutemos. No está mal disfrutar. Pero no solo dice que disfruten, sino que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios. Y que sean generosos, que hagan buenas obras, que sean dadivosos y al hacerlo entonces atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Por eso un pastor tiene que hablar de dinero. Porque no es natural, ya lo hemos dicho, no es natural nosotros dar. No es natural. Nacemos y ya, si tenemos hermanitos, vivimos peleando. Esto es mío, mío, mío. Está el nene en el cumpleaños en un rincón con todos los regalos y todos los nenes mirándolo y no quiere dar nada. Se lo acaban de regalar. Y el padre tratando de convencerle a la nena o el nene que por favor juegue con el padre muerto de vergüenza. Que juegue con los chiquitos que vienen al cumpleaños a festejar su fiesta. Le trajeron los regalos. Y no quiere dar nada. Así somos nosotros. Así somos. No es natural. Y cuando Dios nos pone personas a liderarnos, justamente por eso necesitamos que alguien nos lidere, para hacer lo que no nos sale naturalmente. Y un pastor está para eso.
Y en la iglesia un pastor debe animar a los hermanos a hacer tesoros en el cielo. Y el pastor debe ser el que va adelante. Ahora, al final vamos a eso. El pastor debe ser el que da el ejemplo, por supuesto. Pero sí debemos hacerlo. De corazón todos, para el Señor, porque es lo que nos conviene. Y lo que nos conviene entonces, de nuevo, para que sea como Dios quiere, es que sea todo basado en la gracia de Dios. No en ningún orden, no en ningún tipo de manipulación o coerción. En segundo lugar, dijimos primero, los pastores no deben obligar a nadie a ofrendar, pero sí aconsejar hacerlo. En segundo lugar, los pastores pueden exhortar a otros a ofrendar, siempre y cuando preserven de manera intacta la doctrina de la gracia. Los pastores pueden exhortar a otros a ofrendar en el marco de la gracia. Siempre es por gracia, como nos acaba de decir el verso 9 anterior, ¿no? Ahora pues, dice Pablo, verso siguiente, verso 11, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Cuando dice ahora pues, el énfasis es en el ahora. Un año atrás ellos habían tenido deseos de dar. Se habían propuesto, pero no lo hicieron. Ahora pues, ahora, entonces. Y este es el consejo al final, porque acá hay una orden. Él dijo que no iba a dar una orden, solo un consejo, pero acá en el original, cuando dice llevad también a cabo el hacerlo, eso es un imperativo, es una orden, pero en forma de consejo, por lo que dijo. Ahora entonces, ahora, que ya está arreglado toda esta situación, cualquier malentendido ya se aclaró, ahora háganlo. Les está exhortando con un consejo, háganlo. Y en la segunda parte del versículo, la primera parte está el consejo, en la segunda parte está el propósito, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Acá vuelve al orden correcto, primero querer, después hacer, porque esos al final solo quisieron, nunca hicieron nada. Ahora lo deben hacer. Pero lo que está importante acá, súper importante, y es la clave para entender todo este pasaje, es cuando dice que estuvisteis prontos a querer. La idea ahí, lo que está diciendo es que ellos lo hicieron de buena voluntad. La palabra es la palabra traducida disposición. Protumía es la palabra en el griego. En el verso 12 dice, más adelante, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ahí está de nuevo, protumía, voluntad dispuesta. El verso 19, más adelante, para demostrar vuestra buena voluntad, protumía otra vez. Capítulo 9, verso 2, pues conozco vuestra buena voluntad, protumía. Protumía. Siempre el punto acá clave es que ellos tuvieron el deseo de hacerlo, nunca la obligación. La palabra protumía es un vivo interés en alguien o en algo. Es algo que está fascinado con algo, con una alegre disposición a eso que te interesa. Esa es la idea. Solicitud se traduce algunas veces, buena voluntad. Es un interés excepcional en ser de utilidad. Disposición, buena voluntad, prontitud, disponibilidad. Esa es la idea. Dice un diccionario teológico, la palabra significa estar listo, dispuesto, deseoso, activo, apasionado por algo. Ese es el punto. Pablo hace un esfuerzo por promover en estos hermanos corintios el acatamiento voluntario en esto que había surgido en el corazón de ellos, pero que era para la gloria de Dios. Pablo espera, dice un comentario, una resolución entusiasta de estas personas, de todo corazón. Eso es lo que está buscando Pablo. Precioso. Y así había comenzado este pasaje, cuando Pablo menciona a los macedonios. Todo el énfasis era que ellos de todo corazón quisieron participar. Pues doy testimonio, dice el verso 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en esa ofrenda. La actitud de los macedonios era esa, la de una persona completamente dispuesta, de todo corazón, una resolución entusiasta, como recién dijimos.
Y eso es coincidente con lo que decía el verso 8, que Pablo dice, no les mando yo a ustedes, porque esto es una oportunidad para que ustedes muestren la sinceridad, la autenticidad de su amor. Si no es de buena voluntad, ¿qué van a demostrar? ¿Qué amor mostrás? Si lo haces porque te están obligando. Si de verdad, cuando ofrendás, lo haces por amor, en este caso a una iglesia más pobre. Si lo haces porque te preocupa la persona más pobre, no puede ser obligado por nadie. Porque entonces ya no muestra ningún tipo de sinceridad de tu corazón, si es una obligación lo que estás haciendo. Cuando Pablo dice, así también lo estéis en cumplir, estamos en el verso 11, conforme a lo que tengáis. Hay la idea de cumplir, la idea es de completar lo que habían comenzado un año antes. Eso es la idea de cumplir. Terminen lo que se habían entusiasmado en hacer y quedaron por la mitad, cúmplanlo. Como dice el capítulo 8, verso 6, un poquito antes, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe, cumplir, acabar también entre vosotros esta obra de gracia. Pero Pablo aclara acá. Ya había dicho que los macedonios dieron más de lo que tenían, más de lo que podían, estaban en tribulación, estaban en pobreza, pero entonces Pablo ahora dice, conforme a lo que tengáis. Los macedonios dieron más de lo que tenían, más de lo que podían. Dice ahí, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículos 2 y 3 habla de eso. En grande prueba de tribulación, en profunda pobreza. Verso 5 dice, no como lo esperábamos, dice Pablo. Pero ahora a los corintios Pablo dice, ojo, yo les animo a cumplir lo que se habían propuesto, como ustedes lo quisieron, pero no más de lo que ustedes tienen. No hagan locuras, no traten de hacer lo que hizo otra iglesia. Ellos quisieron así, está bien. Así les surgió en el corazón. Ustedes den de lo que tienen, no de lo que no tienen. Después de todo pasó un año, andás a ver, como ustedes quisieron hace un año, iban a hacer una cosa, ahora después de un año andás a ver cómo está la situación. Den lo que puedan, no lo que no puedan. Pablo no quiere dar a entender a los corintios, ojo que en Corintio, lo vamos a ver en otro sermón, pero sí eran ricos muchos corintios, pero también había pobres. Acuérdense, 1 Corintios que habla que en la cena del Señor se peleaban por la comida. Acuérdense. Deshonraban al Señor en la cena porque participaban de una cena verdadera, no solo de los símbolos. Y había peleas porque había gente que veía comida y se enloquecía. Así que había pobres en esa iglesia también. Y Pablo está pensando y dice, bueno, yo acabo de decir que los macedonios dieron más de lo que podían, pero yo no quiero que ellos vayan a pensar que estoy sugiriendo que hagan lo mismo. No, de ninguna forma. Den, como habían propuesto el año pasado, llévenlo a cabo, cumplan eso, conforme a lo que tengáis. No tanto, no más de eso. Por eso esto nos lleva al tercer punto. A la tercera verdad acá, los pastores en primer lugar no deben obligar a nadie a ofrendar, sí aconsejar hacerlo. En segundo lugar, los pastores pueden exhortar a otros a ofrendar, siempre y cuando quede claro el asunto de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, los pastores no deben manipular a otros a ofrendar. No deben manipular a otros. Y yo agrego acá, no está en este pasaje, no está explícito, pero lo agrego y lo sostengo con otros, sino ser ejemplos. No deben manipular a nadie, sino ser ejemplo. Y eso está implicado en otros lugares. Pablo es un pastor, no es un manipulador. Pero acá tiene toda la situación servida como para manipular a los corintios. Ya les acaba de decir que los macedonios dieron más de lo que podían. Los macedonios eran más pobres que los corintios. Acaba de resolver en el capítulo 7 un problema donde fue injustamente maltratado Pablo. Habrá surgido cierto tipo de culpa en los corintios por haberse dejado engañar por los falsos maestros, por haber sido tan injustos con el apóstol Pablo, porque no lo amaban, aunque Pablo los amaba, ellos no lo amaban. Podría haber aprovechado esta situación donde los corintios se habían arrepentido, según el informe de Tito, y haberles hecho demostrar ese amor que tenían por él, esa fe, etcétera, para que ofrenden más de lo que podían. Sin embargo, Pablo no los manipula. No los manipula. Es espantoso, y ustedes, algunos que están acá saben porque no vienen de otras iglesias donde han sido manipulados. Es espantoso la forma que se manipula a la gente en el nombre de Dios. Vergonzoso, tristísimo. Ustedes saben, personas se les está pidiendo no solo que den lo que tienen, sino hasta lo que no tienen.
Yo he ido a visitar una casa y en un momento, a la segunda visita, por a la primera ni sabían si yo era uno idéntico a lo que ya conocían. Me trajo un hombre en una bolsita de nylon, sacó y me mostró cómo le hicieron sacar un préstamo del banco y lo estaba todavía pagando para mostrar la fe que tenía para que su esposa se cure. Qué barbaridad. Y el hombre estaba indignado, la mujer nunca se curó y todavía estaba pagando su crédito. Porque él tenía una jubilación y por eso el banco le daba un crédito. Él era tambero, había sido tambero, ordeñaba vacas. Un hombre pobre. Pablo no manipula, un pastor no manipula. Y menos en estos asuntos. No debe hacerlo, jamás. Es una vergüenza eso. Delante del Señor es tremendo eso. Lo triste es que la persona manipulada, el pastor manipulador, delante del Señor un día dará cuentas si es que es un hijo de Dios, si no estará perdido para siempre, me imagino. Pero las personas manipuladas, tristemente, si no dan de corazón al Señor lo que dan, tampoco hacen ningún tesoro en el cielo. Y esto es tremendo de pensar, ¿eh? De verdad, y acá entre nosotros, acá somos 3 ancianos sentados, no sé si algún día miran este video alguien, pero esto nos debe poner a los pastores a pensar también. No solo con el tema de la ofrenda, de todo. Yo no debo manipular a ninguno de ustedes a hacer nada que no quieran hacer. Y si lo hacen porque yo tengo la habilidad de convencerte, ya no lo haces para el Señor. Y entonces ya el valor de eso que estás haciendo desaparece a los ojos de Dios. Porque no lo haces por el Señor, sino porque yo te convencí. Y puede ser que logremos ciertas cosas hacer como iglesia, pero no estamos acá. Yo no estoy acá y por eso a los pastores nos debo poner de verdad delante de Dios a mirar nuestro corazón y examinar de verdad qué es lo que me motiva a mí a hacer lo que hago. Porque es muy fácil para un ser humano desviar sus intenciones. Es muy fácil para mí buscar a través del éxito de esta iglesia, humanamente hablando, ser yo alguien entre otros pares o entre no sé con quién. Y entonces cuando ya mi motivación no es agradar a Dios, sino conseguir ciertos logros, ustedes son las personas que me van a ayudar a conseguirlo o no. Y entonces yo voy a tratar de manipularles a ustedes para que cumplan mi visión, que yo les convenzo que es lo que Dios quiere que hagamos. Supuesta mi visión, ¿se entiende? Pero son mis planes, mis deseos, mis anhelos, mi egoísmo, nada más. Y en cuanto yo trato de manipularles a ustedes, estamos haciendo algo completamente horizontal, donde Dios no es parte y donde el día que demos cuenta a cada uno de nosotros de lo que hicimos para el Señor, todo lo que hiciste para los hombres se quemará todo. Madera, heno y hojarasca, dice 1 Corintios 3. Y nosotros que somos líderes, por eso al principio mencioné los líderes, tenemos en nuestras manos una tremenda responsabilidad de yo hacer todo lo que hago para Dios, de corazón para Dios, y animarte a vos a hacer todo de corazón para Dios. Pero es tan delgada la línea, porque a la vez vos necesitás que alguien te anime a hacer las cosas, porque es así como somos las personas. Todos nosotros tenemos a veces muy lindas intenciones, pero nunca las llevamos a la práctica. Tenemos deseos, pero nunca los llevamos a concretar. Nos gustaría estudiar inglés, me gustaría escribir a máquina con todos los dedos, no sé, me gustaría estar más delgado, me gustaría esto, me gustaría lo otro. A todos nos gustaría algo, pero no lo hacemos. Y ahí es donde entra el liderazgo de otras personas, que te ayudan en un sentido. Por eso te lideran, para lograr ciertas cosas que si no hay alguien que esté, no lo vas a hacer. Pero una cosa es que te anime a alguien a hacerlo y otra es que te presione a hacerlo. Es muy delgada la línea, muy delgada. Y con el tema del dinero ni hablar, ¿no? Pero nosotros deberíamos aprovechar nuestra vida acá en la tierra para hacer lo más que podamos para la eternidad. Para eso nos congregamos como iglesia. El Señor así lo dispuso. Nosotros somos como un pedacito de cielo acá en la tierra. Dios nos rescató no para nosotros mismos, sino para un pueblo celoso de buenas obras, dice la Biblia. Tito 2:14. Para que de verdad seamos apasionados en hacer obras que cuenten para la eternidad. Entre eso, generosidad, por supuesto. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestra vida, dar de nuestro dinero para edificar a otros. Pero eso no nos sale naturalmente. Alguien te tiene que animar a hacerlo.
pero animarte de tal manera que no cruces esa línea. Animarte, en definitiva, la manera mejor de animar es enseñar y enseñar la Biblia, que cada uno de nosotros, a medida que venimos a la iglesia, que pasan las semanas, los meses, los años, podamos ver a Dios cada vez más grande, más amoroso, más wow. Señor, quiero vivir para ti, te amo, Señor, wow, lo que hiciste para mí, Señor. Yo quiero hacer algo, quiero agradecerte, quiero darte mi vida, Señor. Y no, vamos, y puro vamos, pero sin... La única manera que un pastor de verdad te anima a hacer de corazón las cosas para Dios es enseñándote de Dios, animándote a buscar a Dios. Y que sea Dios, en definitiva, el que, como reacción a la gracia de Dios, como vemos en el verso 9, que vos quieras vivir más para Dios, porque te enamorás del Señor. Y eso entonces sí, algún día el Señor lo va a tomar como algo muy precioso. Caso nuestro, los líderes, caso de ustedes, los que son liderados. Y acá de nuevo, notablemente se ve en esta última parte, versículo 12, como Pablo les anima sin manipularles. Noten ustedes, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ahí está de nuevo el concepto de la voluntad dispuesta, de corazón. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pablo de nuevo está aclarando, tiene miedo que lo malentiendan, no quiere presionar. Hermanos, no den lo que no tienen. En la iglesia hay gente que tiene, hay gente que tiene menos y hay gente que no tiene. Que cada uno vea lo que puede hacer, no se enloquezcan, no se amarguen, no se angustien. Es mentira que lo que vos das es una prueba de tu fe y todas esas cosas, y que si no, Dios no te va a contestar tu oración si vos no das más. Eso es toda una manipulación espantosa. Es clave el tema, otra vez, de la buena voluntad, como dice acá, voluntad dispuesta. Si hay voluntad dispuesta, si hay algo que se hace de corazón, dice acá, va a ser aceptable. Noten ahí el verso 12. Será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La clave para que algo que vos hagas, algo que yo haga, sea acepto delante de Dios, es que lo hagamos con voluntad dispuesta, libremente, de todo corazón. Y nada más. Eso hace que sea acepta. ¿Acepta para quién? Bueno, por el contexto de nuevo y por todo lo que es esta palabra acepto, como se usa en la Biblia, entendemos que es acepto delante de Dios. Hay una referencia en el libro de los Romanos que Pablo le cuenta a los romanos. Pablo no había ido a Roma todavía, le dice a los romanos que oren por él, porque está queriendo llevar una ofrenda a Jerusalén, que es esta que está mencionando acá. Y él quiere que esa ofrenda sea acepta por los santos en Jerusalén. Les leo, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, a los romanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Parece que se refiere ahí que sea acepta por los hermanos en Jerusalén. Sin embargo, pero hay muchísimos textos que hablan de ofrendas aceptables o agradables. A veces esta palabra acepto se traduce agradable, refiriéndose a por Dios. Romanos 15:16, ofrenda agradable. 1 Pedro 2:5, hablando de los creyentes, dice Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, la misma palabra, a Dios por medio de Jesucristo. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Filipenses 4:18, ya lo hemos leído recién, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí la palabra acepto es esta palabra, a Dios. En Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
El punto en todo este pasaje es que agrademos a Dios. Eso es lo que importa. Dios. Y de nuevo es precioso, y es cierto, es precioso que yo pueda agradar a Dios con los bienes materiales. Y sí puedo. Y Dios cuando yo doy, porque Dios sabe nuestro corazón cómo le gusta agarrarse de eso. Y cuando yo me desprendo de corazón de algo de eso para ser de bendición a otros, Dios lo ve como un sacrificio acepto, agradable. Porque es de corazón. Precioso. Y eso es lo que Dios ve. Lo que hace que algo sea o no sea agradable a Dios es si se ha hecho de corazón, voluntariamente. Ese es el punto. Y eso está por toda la Biblia. Leímos hace un rato en Éxodo, capítulo 25. Yo voy a volver ahí solo subrayando algunas partes, no leyendo todo. Éxodo 25:1, cuando juntan ofrendas para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés, Dios le dice a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Si no, no. Y entonces, bueno, entre medio, eso es una instrucción que da Dios, se lo da a Moisés cuando está en el monte Sinaí. Entre medio pasa lo del becerro de oro, hay como un tremendo paréntesis ahí con este asunto del becerro de oro, y vuelve al tema en Éxodo 35, cuando empiezan a aplicar todo esto que Dios había instruido. Éxodo 35:4, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y empieza a enumerar todo lo que necesitan para hacer el tabernáculo, oro, plata, bronce, las pieles, etcétera, que hoy se leyó. Pero el énfasis de nuevo, todo generoso de corazón, eso los van a traer. No dijo, bueno, vos traes esto, ustedes de aquella carpa de allá traigan esto, ustedes traigan otro. No. Voluntariamente. El que tenga, según lo que tiene, lo trae. Y ahí después en el texto va explicando. El que tenía el tejón, traía el tejón. El que tenía la madera, traía madera, si quería, de corazón. Y en el verso 20 dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová. Todo el que quiso, vino y ofrendó. Verso 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Y explica todo lo que trajeron. Verso 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó. Y ahí muestra que las mujeres se pusieron a coser y a trabajar también. No solo a dar, sino a trabajar con sabiduría, armando las cosas, de corazón. Y en el verso 29 dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Es tremendo el énfasis, tremendo. Yo tengo mi Biblia toda marcada, pero a cada rato aparece la palabra voluntario, voluntariamente, de corazón, voluntario. Ese es el punto. Precioso. No es así. No es así en muchas iglesias, y eso está mal. Por eso que yo dije hace unas semanas atrás, mencioné algo, ahora no lo voy a desarrollar por el tiempo, que es este asunto del diezmo es un tema que deberíamos revisar y tener mucho cuidado, porque si eso nos quita el privilegio de hacer las cosas de corazón, no es bueno. Y deberíamos los pastores tener más fe de que no va a faltar nada en la iglesia, que no deberíamos, por ese temor a veces que tenemos de que no haya lo necesario. Se instaura como si fuera un mandato, una orden de traer cierta cantidad de dinero a la iglesia y yo creo que no es correcto. Porque otra vez violamos este asunto de que sea de corazón, voluntariamente. Y el Señor, así como puso en el corazón de ciertas personas hacer lo que hicieron, pondrá en cada iglesia para que no falte lo necesario. Así como hace en cada hogar. Así Dios nos manda a tener fe a cada uno de nosotros, Dios nos va a atender. Y así los pastores deberíamos tener fe que Dios va a obrar en sus fieles. Y en definitiva, si no obra, yo debería pensar si estoy siendo yo fiel como pastor, guiando a mi congregación a amar más al Señor. Porque si más comprendiéramos la gracia de Dios, más comprendíamos el amor de Dios, más nos motivaría el Señor
a usar lo que tenemos para su gloria, para su reino, su iglesia, etc. Pero al imponer una orden, al imponer así una cierta cantidad, yo tengo para mí de que de alguna manera estamos ahí de nuevo interfiriendo este asunto de todo corazón. En Crónicas, David también junta en el libro de Crónicas, él no puede hacer el templo, lo anterior era el tabernáculo, que era como una tienda grande. Cuando David quiere hacer un templo, Dios no le permite, porque había derramado mucha sangre, y dice que lo va a hacer su hijo Salomón. Pero David junta el dinero para que su hijo Salomón haga el templo. Y es muy hermoso el relato de cómo David junta ese dinero, está en Primera Crónicas, verso 29. Y también hay un énfasis en el concepto de que fue todo voluntario. Pero notablemente al principio lo que muestra es que David, siendo el rey, es el que dio el ejemplo, el más grande ejemplo. Después dijo el rey David, Primera Crónicas 29:1, a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Todo lo que David el rey le está diciendo a la gente, a toda la asamblea ahí, dice, yo he preparado todo esto para dar a Dios. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado. Perdón, se me fue el pasaje acá. Bueno. He dado para la casa de mi Dios 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata. Estamos hablando de millones de dólares acá. Pero el hombre tenía mucho dinero, David. Estábamos en el verso 4. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda obra de las manos de los artífices. Y ahí viene, después que dice todo lo que él dio. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Verso 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce, 5.000 talentos de hierro. Bueno, demasiado. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Verso 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. En un versículo dice, se alegró voluntariamente, de todo corazón voluntariamente. Ese es el punto, de nuevo. Asimismo, lo voy a seguir leyendo porque es precioso esto, verso 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, si usted nunca marcó su Biblia, acá hay un tesoro escondido sobre la persona de Dios. Escuchen lo que dice David. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre,
de tu mano es, y todo es tuyo. Qué tremendos conceptos de Dios. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Precioso, tremendo. El concepto de David, reconociendo, no vaya a ser que alguien en la multitud se confunda, como diciendo, mira todo lo que yo le di a Dios. No le damos nada a Dios, y es de todo de Dios. ¿De dónde sacó esa persona esas cosas que dio? Se las dio Dios. Y esto es hermoso, poner todo en su lugar. Señor, nosotros no somos nadie ni nada. Dios no necesita ninguna ofrenda, ni tuya, ni mía, ni nada necesita Dios. No lo necesita. Es nuestro privilegio darle algo a Dios. Y lo hacemos con esa actitud de corazón. Y precioso que David dice, Señor, que tú escudriñas el corazón. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, en la rectitud del corazón de David se ve porque lo hizo de corazón, voluntariamente, si no, no. Y lo mismo este pueblo, espontáneamente, dice acá. Y así hay pasajes y pasajes. Dice en 2 Crónicas 29, hablando del rey Ezequías, el rey también como líder del pueblo, dice, respondiendo Ezequías dijo, 2 Crónicas 29, 31, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. De nuevo. Y así. No es la ofrenda, no es la cantidad que pongas lo que hace que algo que vos traes para Dios sea aceptable, sino tu corazón y mi corazón. Y es importante que sea voluntariamente, espontáneamente, libremente. Porque vos querés hacerlo, no porque alguien te manda a hacerlo, porque te están presionando a hacerlo, porque te están manipulando para hacerlo. Si es así, a Dios no le agrada. No le agrada. Ese es el punto que Pablo está marcando acá a los Corintios y que el resto de la Biblia marca también. Y tenemos que ser celosos de eso. Y lo mismo cuenta para el servicio, de corazón o nada. Hacelo de corazón. Es una prueba para todos nosotros. De ser genuinos, sinceros, hijos de Dios, que de verdad amemos a Dios. A veces, tristemente, el Señor protestó contra eso. Amamos más el aplauso de los hombres que la aceptación de Dios. Y eso está mal. Estamos más desesperados porque ser aceptados en un grupo como este, pertenecer a un grupo, que saber que Dios se agrada con lo que estás haciendo. Tenemos que tener cuidado con eso. De verdad buscar a Dios. Ya pronto, más rápido de lo que pensamos, estaremos delante del Señor a la puerta del cielo. Y toda la cosa que hicimos en la tierra, el aplauso de los hombres, la admiración de otros, de nada sirve. Tenemos que vivir pensando en el cielo. Y haciendo lo que podamos en esta tierra, tomar ventaja, aprovechar los días para hacer de alguna manera un impacto en la vida que viene después de esta, que es mucho, pero mucho más larga que esta. Bueno, que el Señor nos ayude a pensar en esto, cada uno de nosotros. ¿Sí? Para mí es una aventura vivir para Dios y es precioso ver que de verdad ninguno de nosotros jamás puede dar más, Dios no lo va a permitir, ninguno de nosotros jamás puede dar más de lo que Dios da. Nunca va a ser así. Jamás. De manera que yo es lo que veo en mi vida, por lo menos. Más doy, más Dios me da. Para que dé, no para que me quede. No para que un día diga, bueno, ahora sí, ahora ya no doy más, ya di tanto, ahí me lo quedo, ahora me lo quedo todo para mí. No. Y es el gozo tremendo de saber que esta vida cuenta y cuenta mucho para la otra. Y es precioso. Pero de nuevo, que sea con rectitud de corazón, de manera espontánea, ¿sí? Y que el Señor nos ayude como iglesia. En definitiva, la iglesia existe para anunciar a Dios en el mundo y para edificar a los santos y para glorificar a Dios
en el orden inverso. Lo más importante que hace la iglesia es glorificar a Dios. En segundo lugar, edificar a los creyentes. Y en tercer lugar, alcanzar al mundo. Así es, en ese orden. Y nosotros de nuevo podemos glorificar a Dios muchísimo, aunque no tengamos recursos, aunque de pronto si decimos que ya no es nadie está obligado a dar nada, sino los que solamente lo hacen de corazón, a lo mejor bajaría la ofrenda, puede ser, no sé. A lo mejor eso nos afectaría en cuanto a nuestro testimonio al mundo, puede ser, porque tenemos menos recursos, puede ser. Pero glorificaríamos más a Dios si lo hacemos de corazón. Y edificaríamos mejor a los creyentes si solo les animamos a hacer las cosas de corazón para Dios. Y seguramente Dios se encargará, porque a Él le preocupa, por supuesto, que el mundo sea alcanzado, ¿no? Es su iglesia, no la nuestra. Y Él hará que la iglesia tenga lo necesario. Cuando un pueblo como una iglesia local realmente se enfoca en glorificar a Dios y se enfoca en edificar a unos a otros, es inexorable que va a alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Seguro que sí. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, de verdad, hagamos todo lo que hagamos para Dios. Dios se va a ocupar de lo demás. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser sinceros de corazón, rectos de corazón en este asunto del dinero, que de verdad nos motive la gracia de Jesucristo, que nos motive saber que Él murió por nosotros, dejándolo todo para enriquecernos, que nos motive saber que tú en realidad no necesitas nada, que es nuestro privilegio ser parte de tu obra, darte a ti lo que nos diste tú primero, Señor, porque todo es tuyo, y que sepamos vivir acá en esta tierra con ese entusiasmo genuino, Señor, excitante de saber que nuestra vida cuenta a tus ojos y para la eternidad, Señor. Por favor, guíanos a todos, ayúdanos en momentos de incertidumbre económica de nuestro país a poner también esto en esa perspectiva, Señor, y poner los ojos en el cielo, en la eternidad, y confiar como niños en que tú nunca vas a dejar que nos falte nada, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como son, y en el asunto de finanzas, y especialmente también en el asunto de nuestra relación contigo, Señor. Si alguno de los que estamos aquí, de los que está aquí escuchando, aún no está seguro de que al morir irá contigo para siempre al cielo, que por favor, Señor, tú también pongas una inquietud insaciable en su alma, en su corazón, hasta que no encuentre el perdón, la certeza de la salvación, Señor. Por favor, usa tu palabra, usa el testimonio de cada uno de nosotros, para que cada uno de verdad ponga su mirada más en el cielo que en esta tierra, Señor. Eso también significa la salvación de algunos de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.